Ya, espero que ahora sí. Decíamos entonces que en la última clase estábamos hablando sobre los factores que afectan el largo final que pueda tener una lava, y eso tiene una importancia también práctica en términos de peligro volcánico. Y decíamos que el principal factor era la tasa eruptiva. Hay otros factores también, como la viscosidad, la pendiente del terreno, el ancho que pueda tener la lava, pero el factor predominante era la tasa eruptiva. Y les decía que es porque básicamente lo que está en conflicto, lo que hay un juego, es entre la tasa eruptiva, la cantidad de masa de lava que está saliendo, y el enfriamiento. Entonces, si la tasa eruptiva es lo suficientemente alta, de tal manera de que la cantidad de lava que está saliendo supere a la cantidad de lava que se está convirtiendo en corteza por el enfriamiento, la lava va a poder seguir avanzando. En cambio, si la tasa eruptiva es muy lenta, muy baja, va a predominar el enfriamiento y la lava se va a detener. Eso es un poco a grandes rasgos lo que veíamos en el análisis dimensional que estábamos haciendo en la última clase. ¿Ya? Hablábamos del número de Grabs, entonces, que era una manera empírica. El número de Grabs es un número adimensional, ¿verdad?, que combina los factores que afectan el enfriamiento, los que favorecen que avance la lava antes de que se enfríe, y lo que los retrasa. Entonces teníamos que era velocidad por el diámetro equivalente al cuadrado, dividido por la difusividad térmica y por la distancia, x. ¿Ya? Y que empíricamente se había visto que las lavas tienden a detenerse cuando ese valor disminuye a un orden de 200 a 300 para ese número de Grabs. ¿Ya? Aquí hay algunas lavas que recopilé hace un tiempo. Entonces vemos que el número de Grabs, que está aquí en el eje Y, va disminuyendo a medida que la lava va avanzando, estas distancias, y que efectivamente, ahí está marcado, estas dos líneas punteadas, son justamente ese límite empírico, entre 230 y 370, para el número de Grabs, y gran parte de las lavas justamente se detienen en ese rango. Hay algunas que se escapan, ¿ya? Lo que podría indicar que no están controladas por el enfriamiento de estas lavas y que pueden seguir avanzando un poco más. Eso es interesante entonces porque, fíjense que dice la geometría de los volcanes. Pensemos, por ejemplo, en el Mauna Loa, en Hawái, y el Etna, en Italia, en Sicilia. Ambos volcanes generan productos que son esencialmente basálticos. La composición química, si ustedes analizan una lava del Mauna Loa o del Kilauea y del Etna, son prácticamente igual, casi indistinguibles. Sin embargo, las morfologías asociadas son distintas. Mauna Loa es un volcán en escudo, fíjense, con pendientes bastante bajas, bastante planas. En cambio, el Etna tiende a ser más bien un estratovolcán, un estratocono. Entonces, ¿a qué se pueden deber esas diferencias? Si las lavas son iguales. En cuanto a su composición química, temperaturas con las que son emitidas, y por lo tanto la viscosidad también es muy similar. Contenido cristalino también es muy parecido. La diferencia podría ser entonces justamente las tasas eruptivas de las erupciones que se generan en ambos volcanes. En el Mauna Loa hemos visto ya algunas imágenes cuando veíamos erupciones hawaianas, tienen tasas eruptivas bastante altas, de más de 100 metros cúbicos por segundo, en algunos casos llegando a 500, 1000 metros cúbicos por segundo, lo que hace que las lavas en el Mauna Loa recorran distancias bastante considerables, varias decenas de kilómetros. No es inusual que en el Mauna Loa las coladas de lava puedan llegar a 20, 30, 40, a veces más de 80 kilómetros de distancia desde la fuente. En cambio, en el Etna, las tasas eruptivas son bastante más bajas. Típicamente, tasas eruptivas para estos flujos de lava de menos de 50 metros cúbicos por segundo, o sea, más o menos un orden de magnitud menor. Eso hace que las lavas en el Etna recorran una distancia mucho menor. Son lavas más cortas en general. Por lo tanto, pensemos que el edificio volcánico es básicamente el apilamiento de las coladas de lava. Entonces, en el caso del Etna, como las lavas son más cortitas, tienden a acumularse más cercano a la fuente, al cráter, ¿no?, al centro de emisión. Y por lo tanto, forma un edificio volcánico más empinado, con mayor pendiente. En cambio, en el Mauna Loa, como estas lavas son muy extensas, ¿ya?, pueden llegar mucho más lejos,
y por lo tanto no se apilan de manera tan dramática, tan fuerte, cerca del centro eruptivo, y generaría entonces un edificio volcánico más extenso y con pendientes menos pronunciadas. Podría ser entonces una explicación para las diferencias de morfología para estos volcanes. Etna y Mauna Loa son volcanes bastante voluminosos. Ambos tienen varios cientos de kilómetros cúbicos de material. Cuando hicimos el análisis dimensional en la clase anterior, estábamos asumiendo que el flujo de lava está controlado básicamente por la viscosidad. Estábamos asumiendo una viscosidad y principalmente una viscosidad newtoniana, simple, ¿verdad? Que sería el caso que está acá, viscosidad newtoniana. Sin embargo, pueden haber otros factores que son los que controlan el retardo de la lava o la resistencia a fluir. Aquí hay dos ejemplos. Uno puede ser, como dice ahí, el yield strength y la corteza. Es decir, que la resistencia que está ejerciendo esa corteza, porque la corteza tiene una viscosidad mucho mayor, o está en estado sólido también, y lo que está retardando ahí la lava es esa corteza que se forma alrededor. ¿Ya? Entonces, en ese caso sería ese factor principal el que controla el detenimiento de la lava, no la viscosidad interna. Eso va a depender de qué es lo más importante. Si es más importante esa viscosidad que está en el interior o la fuerza que ejerce la corteza que se enfría. ¿Ya? O podría ser que toda la lava ya esté en un estado más bien cercano al estado sólido, quizá el yield strength, recuerden, el yield strength era ese punto corte o ese punto umbral, ¿verdad? Si teníamos acá estrés aplicado, tasa de formación, ¿ya? Ese punto de ahí, ese es el yield strength. ¿Ya? Entonces pueden haber otros escenarios, ¿ya? Y el modelamiento de las lavas entonces puede ser bastante más complejo que asumir una viscosidad newtoniana. No vamos a entrar mucho en detalle, porque eso ya se queda entrar en ecuaciones un poco más complicadas. Solamente les digo que, en general, cuando son lavas de corta duración, por corta duración me refiero a un par de días, como ocurre, por ejemplo, en el volcán Villarrica o en Hawái, muchas veces en la wea, podemos modelar las lavas bastante bien asumiendo una viscosidad newtoniana. La lava en general sufre un poco estiramiento y domina la rheología que tiene en el interior. En cambio, cuando estamos hablando de lavas que ya son más prolongadas, pensemos por ejemplo en el Optimai, 1988, un año, ahí sí los efectos del enfriamiento son bastante más importantes y probablemente en este caso lo que está dominando es el efecto de la corteza. La corteza externa que se enfría es lo que está deteniendo a la lava que está avanzando. ¿Ya? Bueno, aquí el análisis dimensional lo mismo que veíamos en el caso anterior, pero con los otros casos, no voy a entrar mucho en detalle, creo que no es tan relevante. Solamente les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí estamos viendo, vamos a ver varios diagramas de tiempo en segundos, más o menos 10 elevado a 5 es un día, en realidad 86.400, pero cercano al 1 por 10 elevado a 5 es un día, entonces estos son más o menos 3, 4 días. Y aquí estamos viendo el avance en distancia. ¿Ya? Entonces los puntitos negros que aparecen acá son la distancia medida, distancia versus tiempo. Y la línea roja que estamos viendo acá es aplicar o modelar ese avance de la lava asumiendo una viscosidad constante, newtoniana. Entonces, en este caso se podía reproducir bastante bien el avance de la lava, asumiendo una viscosidad al comienzo, en estos tres primeros puntos, de 10 elevado a 5 pascal segundo, y después para el resto de la lava, 4,5 por 10 elevado a 6 pascal segundo. Esos quiebres que se ven ahí bien a pequeña escala son debidos principalmente a cambios en la pendiente del terreno. La pendiente también cambia a veces un poco el ancho que tiene la lava. Pero fíjense que el modelamiento es bastante bueno. También fíjense que aquí se ve un poco cómo aumenta la viscosidad.
estas lavas hawaianas, el Pu'uo en Kilauea, la viscosidad de la lava, o del magma cuando sale de la fuente eruptiva, es del orden de 100, 500 pascal segundo. Estamos hablando de día a la 2, más o menos día a la 3 pascal segundo. Pero cuando ya se forma el flujo de lava, la viscosidad es bastante mayor, por la desgasificación y por el enfriamiento que sufre todo este material que está saliendo a la superficie. Entonces, el mensaje en el fondo es: viscosidad de la lava no es igual a la viscosidad del magma que está saliendo al momento de la erupción. Hay un cambio, hay un aumento de la viscosidad. Aquí estamos viendo justamente, no aparece la... Ahí está. El caso del Lonquimay, nuevamente estamos viendo ahí tiempo mucho más prolongado, son más o menos 400 días, 10 kilómetros de distancia, y aquí un modelo asumiendo un yield strength en la corteza, o sea, asumiendo que ahora es la corteza la que está controlando el avance de la lava, también modela bastante bien el avance de esta lava, con un valor único, ¿ya? Un yield strength, que es básicamente en medidas de presión, pascales, del orden de 10 a la 5 pascales. Y acá otra del Colima, en México, una lava que vimos unas fotografías del avance, controlado por el yield strength de toda la lava. Ya también se ajusta bastante bien el modelo a los datos empíricos tomados en terreno. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los domos volcánicos. ¿Ya? Para que se forme un domo, tienen que ocurrir un par de factores, a diferencia de los flujos de lava. Uno es que en general los domos volcánicos tienen una alta viscosidad al momento de la erupción, comparado con los flujos de lava. ¿Ya? O sea, un domo volcánico no va a ocurrir. No conozco al menos ejemplos. Teóricamente sería posible, pero no, al menos no conozco ejemplos prácticos de que un domo se genere con lava basal. En general, los domos menos viscosos son de composiciones andesíticas y de ahí hacia arriba. ¿Ya? Es una alta viscosidad. El otro factor es que la pendiente del terreno tiene que ser bastante baja, o cero, tiene que ser un terreno plano. Por ejemplo, dentro de una caldera o dentro de un cráter que sea lo suficientemente grande. En el caso de que haya una pendiente, generalmente se va a formar un culé, lo que veíamos anteriormente en la clase pasada, ¿no? Que va a fluir algo, va a tener una cierta direccionalidad, el flujo de lava, y va a ser un culé. ¿No? Finalmente los domos se forman muchas veces dentro de los cráteres volcánicos o en la cima de un volcán. Los domos pueden tener distintas geometrías, como estamos viendo acá. Hay casos en que la lava sale a la superficie con tal viscosidad, o que se encuentra ya tan cercano al punto de estar en el sólido, que sale básicamente con la forma del conducto hacia la superficie, formando esta especie de cilindro, o pistón, ¿verdad? Con la forma misma del conducto. Otras veces, también cuando la viscosidad es bastante alta, se forma lo que se llama una espina, que a veces tiene pendientes bastante pronunciadas, ¿verdad? Y termina de manera bastante aguda en la parte más alta. Y debido a la pendiente, también se producen muchas veces pequeños colapsos y se va formando un talud alrededor del domo, ya del escombro que va cayendo. Otras veces, cuando la viscosidad tiende a ser menor, se forma un domo volcánico, aquí dice low lava dome, ¿verdad? Un domo bajo, ¿ya? O a veces llamado tortas también, que tendrían una viscosidad menor a lo que estábamos viendo acá. Otra separación que hay en los domos es la manera en la que están extruyendo, que puede ser exógena o endógena. ¿Cómo lo definimos? Bueno, se ve en la imagen, se ve bastante bien. Exógeno es cuando el material nuevo que está siendo emitido alcanza a salir a la superficie. En cambio, endógeno es cuando el material nuevo no sale a la superficie, sino que se acumula al interior del domo, y este domo va creciendo de alguna manera como un globo, como que se está inflando. Porque el material está siendo inyectado dentro del mismo domo, pero no alcanza a salir a la superficie. Cuando se produce uno u otro caso, generalmente cuando la tasa eruptiva es más alta, el domo es exógeno. Con tasa eruptiva alta, la lava logra romper el domo
que se ha formado, y este nuevo material sale a la superficie. Cuando la tasa eruptiva es baja, hay un bajo, una baja tasa de deformación, y el domo puede acumular de manera elástica esa deformación, y el material no alcanza, o de manera viscosa, y no alcanza a salir a la superficie. Entonces tenemos también domos endógenos y exógenos. Generalmente, no siempre, pero generalmente los domos bajos tienden a ser más bien endógenos. Y estas espinas, si bien abruptas, tienden a ser exógenas. No siempre, pero en general hay una cierta correlación. Ahí estamos viendo un par de ejemplos. En el caso de la izquierda, aquí estamos viendo el domo, uno de los domos que se formó en el ciclo eruptivo del Mont Pelé en 1902, una erupción que duró entre 1902 y 1905, que al comienzo generó flujos piroclásticos justamente por el colapso de los domos, perdón, que fueron los que destruyeron la ciudad de Saint-Pierre, 1902. Ese domo que estamos viendo ahí, fíjense, entonces tiene prácticamente la forma del conducto volcánico, una especie de cilindro, y este domo tenía cerca de 300 metros de altura. Bastante impresionante. 300 metros de altura más o menos como el Costanera Center, más o menos, para que tengan una idea. Ese domo no aguantó mucho, terminó colapsando, después hoy día ya no existe, se cayó, se derrumbó. Era muy empinado, muy inestable. Acá a la derecha estamos viendo un domo totalmente opuesto. Este es el domo que se generó al finalizar el ciclo eruptivo de 1912 en el monte Katmai, Alaska, 1912. Y aquí, de nuevo, hay varios factores que entran en juego. Este domo, por ejemplo, Mont Pelé, andesítico. El domo de acá, Katmai, riolítico. No tendría que ser que al revés, porque sería más viscoso, ¿verdad? Lo que pasa es que recuerden que también la viscosidad está afectada por otros factores, no solamente la composición química, también afecta la temperatura y muy especialmente la cristalinidad. En este caso, en Mont Pelé, también en Super Hills, otra erupción entre 1995 y el 2010, que también generó muchos domos, los magmas que salían eran extremadamente cristalinos. Por ejemplo, en el Super Hills se reportaron cristalinidades de 80 a 90%, ¿ya? 80 a 90% del volumen total. Es decir, no es cierto lo que muchas veces dicen nuestros amigos petrólogos, de que sobre el 60% de cristalinidad un magma ya no puede hacer erupción. ¿Qué ocurre? Ya ocurre. ¿Ya? Puede ocurrir erupción de magmas con 80-90% de cristal. Es raro, pero pasa. Y eso le da una viscosidad bastante alta. Generando esos tonos que estamos viendo en ese caso. La riolita, en cambio, era prácticamente una obsidiana, con muy poco contenido de cristal, ¿no? Entonces eso puede compensar de alguna manera esa diferencia de composición y puede que el domo andesítico tenga incluso una viscosidad mayor. ¿Alguien sabe dónde está esa imagen? Ahí estamos viendo un culé, ¿ya? Un culé. Es la laguna del Maule. Esta colada de acá es la colada Las Nieblas. La colada más reciente, la laguna del Maule, con menos de 2000 años de antigüedad. Una colada riolítica pura, obsidiana también, muy poco contenido de cristales. Y aquí se ve lo que les decía de los culés. Los culés en general tienen un ancho que es comparable al largo, o sea, tiene una cierta direccionalidad, pero están en el mismo orden de magnitud. Esta riolita tiene aproximadamente 3 kilómetros de largo y el ancho, la parte más ancha, alcanza 1,5 kilómetros, un poco más, ¿ya? Para un culé. En los culés también muchas veces en el centro eruptivo, que está acá, se forma un pequeño domo, una forma con forma de espina, muchas veces, ¿ya? También vemos aquí algunas texturas de flujo, esos pliegues que se ven acá, ridge, se les llama muchas veces en inglés, se ven bastante bien. Y aquí el espesor que tiene esta colada es de aproximadamente 100 metros en el frente. Son coladas bastante espesas.
Otro culé, también de la laguna del Maule. ¿Y esta, alguien sabe cuál es? ¿Esta que se ve acá? No estoy seguro, pero me parece que es la colada individual o la unidad de flujo más grande del mundo. Está en Chile, en el norte. Es la vasita Chao. Una vasita, se llama Chao. Eh, Aproximadamente 24 kilómetros cúbicos. 24 kilómetros cúbicos de lava. Impresionante. El espesor que tiene esta cosa, ¿cuánto es? 15 metros. Es una colada tipo AA. Estamos hablando de una vasita, de una lava de lotes. Culé. Recuerden, culé no es excluyente de colada de lotes. Los culés habitualmente son lavas de lotes. Bueno, el espesor que tiene esa lava es de aproximadamente 500 metros. 500 metros de espesor. Por eso tiene tal volumen. El norte de Chile, cerca de los geysers del Tatio. Ahí estamos viendo un domo, en el Chaitén. El Chaitén, ¿verdad? Recordemos, comenzó su último ciclo eruptivo el año 2008, en esta caldera. Dentro de la caldera había un domo antiguo, un domo que tenía 9000 años de antigüedad, y este ciclo eruptivo generó otro domo encima de este domo antiguo. Recordemos, la erupción partió con una fase explosiva en las primeras semanas, pero luego transicionó a una fase más bien efusiva, generando entonces un domo de aproximadamente 0,8 kilómetros cúbicos. El domo se formó de manera exógena, en este caso, con varios lóbulos que se fueron superponiendo. No es una única unidad, fueron varias unidades de flujo que se superpusieron. Aquí estamos viendo, no alcanzo a ver bien, ahí dice mayo, julio del 2008, esto es agosto, septiembre del 2008, agosto del 2008, aquí dice post-febrero del 2009, esto de acá. Entonces fue un domo que se fue construyendo por partes, ¿verdad? Y eso fue constituyendo entonces el domo total. Como ya les he mencionado, esta fue la primera erupción riolítica después del Katmai en 1912. Casi 100 años pasaron en el mundo para tener la erupción de una riolita verdadera. Han ocurrido algunas erupciones de riodacitas que están como ahí en el límite, pero esta era riolita. Entonces fue muy interesante poder analizar ese domo y ese crecimiento. Algo que sorprendió a los geólogos fue la rapidez con que fue creciendo el domo. Aquí estamos viendo tiempo en días y aquí millones de metros cúbicos. Aquí el domo llegó en 140 días a más o menos 500 millones de metros cúbicos, es decir, 0,5 kilómetros cúbicos, lo que les dio una tasa promedio, que es la acá, de 45 metros cúbicos por segundo. Lo que para hacer una riolita era bastante alto. O sea, si lo pensamos, 45 metros cúbicos por segundo es superior, por ejemplo, a las tasas eruptivas en el Etna, que discutíamos anteriormente, que son del orden de 15, 20, 30 metros cúbicos por segundo. Entonces fue una tasa eruptiva bastante rápida. Eso llamó la atención a los geólogos que estudiaron esta erupción. ¿Cómo habrán medido esta secuencia, volumen versus tiempo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ideas? Lo hacen con imágenes aéreas o satelitales, ¿ya? Con las cuales pueden construir un modelo de elevación digital. Entonces van superponiendo los modelos de elevación digital y calculan la diferencia. Y eso les va dando entonces el volumen versus tiempo. Algo que se puede hacer hoy en día. Anteriormente era mucho más difícil, eran volúmenes aproximados. Ahí estamos viendo justamente una espina. Esa es la erupción del Sucre Hills, 1996. ¿Ya? Fíjense, nuevamente la viscosidad aquí de la lava sale prácticamente en estado sólido.
y eso le permite crecer con una pendiente bastante pronunciada, lo que genera colapsos bastante habituales en estos domos. Estos domos no aguantan mucho, son muy inestables, lo que genera flujos piroclásticos, que es lo que vamos a ver después en las siguientes unidades. Y también forman entonces un talud aquí con todo este derrumbe de estos escombros del domo que colapsa. El Super Hills también fue interesante, una erupción muy prolongada, como les decía, entre el 95 y el 2010. Se generaron varios domos y esos domos tenían distintas morfologías. A veces salían con forma de espina, como este que estamos viendo aquí a color, o a veces salían formas más irregulares, más aplanadas, más chatas, como esta forma que estamos viendo acá. Y lo que, bueno, y ahí vemos el colapso del domo después, en septiembre del 96. Entonces lo que plantean estos autores es que la diferencia se debía a la tasa eruptiva y la cristalinidad. Cuando había una tasa eruptiva baja, el magma cristalizaba en su ascenso y aumentaba mucho su viscosidad y salía en forma de espina, como el que estamos viendo acá. En cambio, cuando la tasa eruptiva era alta, el magma cristalizaba muy poco, no tenía tiempo de cristalizar, y salía con una menor viscosidad al momento de salir a la superficie, generando entonces un domo más aplanado y más irregular, que generaba habitualmente estos colapsos que veíamos acá. Entonces, tasa eruptiva y cristalinidad eran los factores importantes. Otro domo muy estudiado fue lo que ocurrió en Santa Elena. Todos conocemos, ¿verdad?, el colapso del 18 de mayo de 1980, que descabezó el volcán, ¿verdad? Bastante espectacular. Pero después de la erupción, comenzó a crecer un domo en el suelo del anfiteatro generado por el colapso. Ese domo creció por varios años, creció entre 1980 y 1986. Ahí finalizó ese ciclo eruptivo. Y después se volvió a reactivar el volcán entre el año 2004 y el año 2008. Y nuevamente creció otro domo. Aquí estamos viendo el domo del 80-86. Y ahí estamos viendo el crecimiento. O sea, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. ¿Ya? Y ahí una foto, ¿verdad?, entre el 1980 y el 81. También va creciendo como el que veíamos en Chaitén, con varios lobos que se van aglutinando y van formando este domo entero. Como les decía, después, entre el año 2004 y 2008, volvió a crecer otro domo. Aquí estamos viendo el domo antiguo, entre comillas, del 80-86, y aquí está creciendo el domo nuevo. Fíjense, ahí le llaman whaleback, como espalda de ballena, a esa parte de acá. Que también se ve nuevamente como que está saliendo con la forma del conducto, ahí, formando esa forma bien peculiar. Ahí se ve la diferencia. Fíjense, también hay una diferencia de cristalinidad. Pareciera que el del 2004, o al menos en esta fotografía, salió con menos cristalinidad que el tomo anterior del 86. Aunque esto está tomado al final, el 86. El tomo creció desde el 80. Ahí se compara un poco los dos domos. Fíjense, ahí está el del 80-86 y aquí el del 2004-2005. Aquí ese era el año del trabajo, el domo siguió creciendo hasta el 2008. Y ahí lo comparan con el Empire State, ¿verdad? Bueno, el Empire State tiene como 300 metros de altura también. Eh, un volumen bastante impresionante también. De hecho, esto forma parte del ciclo de estos volcanes. Santa Elena colapsó, ¿verdad? Perdió un volumen bastante importante, pero el volcán se va reconstruyendo. De hecho, con estos dos domos, el volcán ya ha recuperado el 7% de todo el volumen perdido. Ya está creciendo bastante rápido y probablemente estos domos van a seguir ocurriendo en el futuro y el volcán se va a volver a reconstruir. Finalmente, a ver si funciona este video. Se los muestro. No, les voy a mostrar dos videos de este domo de Santa Elena. Déjenme volver a la clase, a ver si está acá o no. Mm, No lo veo, no lo veo. Bueno, igual vamos a ver un par de videos
Por ejemplo, esta es una lava de bloques en el volcán Santiaguito, Guatemala. Eh, Fíjense la diferencia con los que habíamos anteriormente de las lavas. Ajá. Perdón. Avisen. Una aquí hablando como loro, ¿no? No me dicen nada. Decía que se ve una lava entonces del Santiaguito, en América. Fíjense la pendiente externa. Para usar esa alta pendiente, el frente de la lava apenas avanza. No puede ser con los ríos, que se escucha, y ese pequeño estelar que tiene el río, ¿no? Parecía que la lava estuviera a la altura, con una velocidad de avance extremadamente lenta. Así que es el pequeño colapso, eh, lavas de bloques. Entonces las lavas de bloques son aún más lentas que las lavas que veíamos anteriormente como las AA con las PAFO de Ford. El otro video entonces tiene que estar en otra parte. Tiene que estar entonces, me imagino que acá. No, ¿qué clase está? No, está en la clase. Aquí está. Piensa cómo va siendo destruido el domo. Cada imagen es un día. Y después el domo hay colapso en la parte. Hay colapso, ¿se fijan? Pero va saliendo como una jeringa, como un cilindro, como un émbolo, lo que indica la viscosidad que tiene la lava. Y este otro, este también es una animación con imágenes satelitales. Ahí se ve el domo, este es el domo antiguo, el del 80-86, y aquí se ve el domo nuevo del 2004-2008. Déjenme ponerlo de nuevo. Ahí se ve cómo va creciendo. ¿Y qué será ese movimiento que se ve aquí por los lados? Fíjense aquí, que va fluyendo, y por acá. No son lava. Mm, mm. El glaciar que está en el interior. El hielo que se va moviendo a medida que el domo va generándose, va creciendo y va buscando el hielo y puede avanzando. También bastante interesante. Ok, con esto terminamos entonces la clase de lavas.